Buenas hermanos, ¿qué tal? Nuevamente en Convertidos Católicos. Tal como les prometimos en el video anterior, el día de hoy tenemos un invitado de lujo y es Dante Urbina. ¿Quién es él? Bueno, les adelantaré un poco que se trata de un apologista, economista, escritor y a la vez también conferencista, ¿no? Y que también, así como nosotros, también tiene un canal en el YouTube, ¿no? Y en el cual pues también por este medio nos conocimos. Antes de empezar a saber un poquito más de su vida y a lo que se dedica, ¿no? Que es nuestro tema de interés el día de hoy, pues les voy a leer un poquito sobre su vida personal, su currículum, por así decirlo, ¿no? Y bueno, él no es de aquí, de España, es de Perú, de mi país, o sea, compatriota mío. Como les había dicho, pues es economista de profesión, ¿no? Él ahorita se encuentra en España porque está cursando un máster en economía en la Universidad Complutense de Madrid. A la vez también ha dado varias conferencias, ¿no? De distintos temas en Perú, España y Alemania. Un debate muy famoso que ha tenido es con el señor Luis Arbaiza, representante de la Asociación Peruana de Ateos, ¿no? En la Universidad San Marcos. Este debate en sí también se puede visualizar por YouTube, ¿no? Y aparte de haber hecho este debate, ha publicado, ¿no? Un libro que se llama Dios existe, ¿verdad? Y realmente esto... Bueno, y como fruto de este debate, pues él ha publicado su libro que se titula Dios existe, ¿no? Bueno, todos sus videos de conferencias los pueden también visualizar en el canal de YouTube, que ya cuenta con más de 200.000 visitas. Bueno, entonces, ahora sí, pasamos a hacerle la entrevista, ¿no? Y ustedes saben que el canal de Convertidos Católicos se enfoca pues en la apologética, ¿no? Y él, pues uno de los atributos que tiene pues es el de ser apologista también. Y queremos conocer esa parte de su vida de él. Entonces, a ver, Dante, ya te dejo la palabra. Que queremos saber aquí cómo es que te inicias en el mundo de la apologética, o cómo fue que te llamó la atención a tratar esta disciplina, que también es parte de la teología, como tú sabes, ¿no? Pero enfocado en el ateísmo, ¿verdad? No sectario como el caso de nosotros, que bueno, que mayormente es lo que hablamos aquí. Entonces, cuéntanos un poco sobre eso. Bien, yo vengo con mis análisis de apologética y mis estudios al respecto desde hace aproximadamente unos 8 años. Y me centré primeramente en lo que son las cuestiones filosóficas. Yo quería primero plantear la cuestión sobre el sentido mismo de la existencia, pero al iniciar estos estudios sobre filosofía y teología yo ya partía de un prejuicio. Yo partía del prejuicio de que la Iglesia Católica era lo peor de todo, que era una iglesia falsa y la peor mentira que podía haber en la humanidad. Entonces me aboqué a estudiar, a investigar todas aquellas perspectivas filosóficas, religiosas, teológicas, ideológicas, etcétera, que me permitieran destruir intelectualmente a esto que yo concebía como gran falsedad. Y es en el proceso de estudiar todo eso donde vi diferentes ideologías filosóficas como el ateísmo, el agnosticismo, el marxismo, positivismo, liberalismo, etcétera, etcétera. Diferentes corrientes religiosas como el cristianismo, hinduismo, islam, etcétera. Y también diferentes tendencias dentro del cristianismo mismo, varias de ellas críticas con la propia Iglesia Católica, como por ejemplo todas las que son las iglesias protestantes y también lo que serían diferentes sectas como los testigos de Jehová, adventistas, etc. Entonces, en ese contexto es que yo termino convenciéndome de lo contrario de aquello con lo que había empezado, y es ahí donde comienza mi conocimiento de filosofía sobre estos temas, justo con buscar resolver esta cuestión. El punto es que yo siempre busqué ser muy ordenado en mi pensamiento desde el comienzo y ser muy riguroso, y no quería dar nada por sentado.
ni siquiera podía partir de suponer que Dios existe. Entonces, esa misma proposición en mi investigación apologética estaba en cuestión y por lo tanto tuve que lidiar con el problema, ¿no? Y eso me llevó a abordar muchas cuestiones filosóficas y todo ese tema. Para resumir este abordaje intelectual, porque es una historia muy amplia que ya tendrá su espacio, yo trabajo en 3 niveles. El primer nivel es un nivel filosófico general, donde la pregunta de apologética es si Dios existe o no. A un nivel filosófico general, sin decir si es el Dios de tal o cual religión o si se encarnó en Jesucristo o lo que sea. Eso no me interesa en ese primer nivel, es una demostración filosófica de la existencia de Dios. Una vez establecido eso, paso a un segundo nivel, que es establecer la religión cristiana. Es decir, dar argumentos racionales para mostrar que la religión cristiana es la verdadera, y eso para entrar al diálogo con otras religiones, ¿no? Que no tienen por qué asumir a priori la verdad del cristianismo. Pero de ahí se va a un tercer nivel en mi esquema apologético, en el cual sería el tema del debate, por decirlo así, de iglesias. Es decir, si el cristianismo es la religión verdadera, hay muchas iglesias que se proclaman ser la verdadera iglesia cristiana. ¿Cómo determinamos cuál es la correcta? Entonces ahí aplico otro conjunto de criterios distintos y otra metodología distinta, y yo trabajo en esos 3 niveles. Y bueno, para cerrar, eso es un poco mi abordaje privado, personal de la apologética, pero lo que es trabajo público, como se mencionó, tuve un debate en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con el representante de la Asociación Peruana Ateos, y el debate se hizo muy popular en el YouTube, al punto que me contactó el apologista católico Martín Zavala, que es un apologista muy reconocido, con interés pues en editar un libro sobre este debate, y se editó este libro, Dios existe o no existe, el gran debate, que se publicó en Estados Unidos por la editorial Misión 2000, que él dirige, ¿no? Él tiene una página en internet llamada defiendetufe.com, que podéis consultar si queréis, y allí vende pues sus libros, ¿no? Tiene algunos libros como Preguntas rápidas sobre el catolicismo, ¿no? Me parece que se llama así, un libro amarillo, y ahí venderán también el tuyo, me imagino. Ahí lo pueden adquirir las personas que quieran también tu libro. Claro, o sea, la página de Defiende tu Fe pues es del ministerio del señor Martín Zavala, ¿no? Que ahí tiene diferentes libros, uno de los cuales es el mío, que se editó por Misión 2000, y también por la vía de Amazon hay algunos libros que se están vendiendo por ahí, en este caso también el mío sobre la existencia de Dios, de este debate, ¿no? Pero al mismo tiempo el próximo año yo ya tengo planificado publicar mi propio tratado sobre la existencia de Dios, porque este libro publicado es un libro sobre el debate, con mucho material adicional, con muchos argumentos, pero ya el libro que publico el próximo año es un tratado sistemático. Bueno, Jesús, ¿tú queréis hacer alguna pregunta? Pues sí, invitado? Ya que tenemos aquí, vamos a saturarle de preguntas. Bueno, ¿cuáles son, bajo tu punto de vista, los principales argumentos que se pueden usar, ¿no?, para demostrar la existencia de Dios? Argumentos filosóficos, teológicos, por así decirlo, racionales. San Pablo nos dice en una de sus epístolas que contemplando la naturaleza podemos ver la obra del Creador, ¿no? Pero realmente usar la Biblia con un ateo como que es un poco quedarse fuera de juego, ¿no? Entonces, ¿qué otros argumentos podríamos usar? Justo en lo que dices de Pablo creo que está la base para responder la pregunta, porque lo que Pablo dice en el contexto de Romanos 1 del 19 en adelante es que hasta los paganos, por la observación que tienen del mundo natural, pueden entender al creador invisible que está detrás de esto. Correcto. Entonces, el conocimiento para determinar la existencia de Dios no es algo que sea privativo o exclusivo de personas de tal o cual creencia religiosa, sino que el ser humano, por el hecho de ser un ser espiritual y tener capacidad de reflexión, esto implica la reflexión filosófica, observando las cosas creadas puede llegar al conocimiento del Creador. Es ahí donde se pueden desarrollar los argumentos para la existencia de Dios, justo con esa metodología. Partir de la observación de ciertos aspectos de las cosas creadas, del mundo, de las cosas que vemos, y a partir de ahí, en base a inferencias filosóficas, ver si se puede deducir la existencia de Dios, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino tomó precisamente ese enfoque, o sea, es un enfoque que se corresponde con una epistemología aristotélica y planteó sus 5 vías. Por ejemplo, en la primera vía habla el argumento del movimiento, que no hay que entenderlo meramente como movimiento físico. Santo Tomás de Aquino básicamente se refería al paso de la potencia al acto, no contra los detalles al respecto, pero el punto es que por inferencias filosóficas Santo Tomás de Aquino llega a que para que se explique el conjunto de movimiento de los seres, el hecho de que los seres tengan potencias, capacidades, que puedan llevarlas a acto continuamente, pero que ellos no se dan a sí mismos,
sino que le vienen de seres anteriores, se va a requerir en última instancia un ser que mueva a los demás o que sea causa del movimiento de los demás, pero que en sí mismo no sea movido por uno anterior ni reciba sus potencias de uno anterior, sino que por sí mismo ya tenga la plenitud de la capacidad de acción, que sea acto puro. Ese ser sería Dios, esa es la primera vía. ¿De qué parte? De observar que en el mundo hay movimiento o cambio, para ponerlo más claro. En segunda instancia tenemos el argumento de la causalidad. Santo Tomás de Aquino dice, vemos en el mundo que hay una relación de causa-efecto entre las distintas cosas. Pero si algo es un efecto y tiene una causa, hay que preguntarnos si esta causa a su vez fue causado por otro o es una causa por sí misma. Y entonces en ese análisis filosófico Santo Tomás de Aquino llega a la idea de que se requiere nuevamente de una primera causa, o sea, de un ente o un tipo de ser tal que pueda dar la causalidad a todas las demás cosas, que es el principio de causalidad de las demás cosas, pero que él mismo no sea causado a su vez por otro. La causa incausada, ¿no? Exacto, la causa incausada, y eso sería lo que conocemos con el nombre de Dios, dice Tomás de Aquino. La tercera vía se refiere al argumento de los seres contingentes. Para ponerlo en términos sencillos, podríamos decir un ser contingente es aquel que requiere de otro para existir. Por ejemplo, nosotros requerimos de nuestros padres para existir. Si no hubieran existido nuestros padres, no existiríamos nosotros. Si en este momento se acaba el agua del planeta Tierra, también, o sea, en un plazo determinado dejamos de existir los seres humanos, así de sencillo. Entonces somos seres contingentes. Entonces Santo Tomás de Aquino dice, es un hecho que hay seres contingentes, pero habría que plantearnos qué pasaría si absolutamente todos los seres existentes fueran contingentes. Si todos los seres dependieran de otros para existir, no se hallaría ninguna base sobre la cual sustentar la existencia del conjunto de los seres. Entonces él plantea que tiene que haber una base ontológica, es decir, a nivel del ser, un ser que no dependa de otro, sino que solo dependa de sí mismo y los demás seres dependan directa o indirectamente de este ser, y este ser sería Dios, el ser subsistente. La cuarta y penúltima vía va al argumento de los grados de perfección. Dice, vemos en el mundo que hay cosas más o menos bellas, más o menos verdaderas, y entonces él se plantea que la causa de esta belleza, bondad, verdad en las cosas tiene que estar más allá de las meras cosas del mundo, porque en el mundo siempre observamos la belleza limitada o la verdad limitada en ciertos aspectos, pero ninguna vez la verdad en sí misma o en esencia o la belleza en sí misma en esencia. Por ejemplo, decimos, esta mujer es bella, o esta pieza musical es bella, o ese atardecer es bello, pero la forma de belleza de la pieza musical respecto a la mujer y respecto al atardecer son diferentes. Entonces, ¿cuál es la causa metafísica que sustenta toda esta belleza? Entonces va a una sustancia trascendente que tendría que ser Dios. Una perfección en las causas, la máxima perfección es Dios. Exacto, la máxima perfección posible de este tipo de cosas como verdad, bondad, belleza sería Dios, por lo tanto Dios debe existir. Y la última vía es el argumento teleológico, que básicamente es la idea de que vemos un orden en la naturaleza, que las cosas no suceden de modo azaroso, sino que hay un orden, que podemos descubrir leyes, regularidades, en base a eso se construye la ciencia. Entonces, Santo Tomás de Aquino se da cuenta que los seres que operan según un orden son seres irracionales. Por ejemplo, los planetas, o sea, no es que un planeta decida, ya voy a girar conforme a esta órbita y describiendo esta ecuación. No, los planetas no piensan. Entonces Santo Tomás de Aquino dice, hay un orden, pero es un orden que requiere de ser concebido y organizado, pero los entes ordenados del universo, ellos ni piensan ni desean cosas porque no tienen intelecto ni voluntad. Entonces se requiere un ser que esté más allá, que sea el que organice con su intelecto y voluntad las cosas del universo. Nosotros tenemos intelecto y voluntad, pero nacemos como producto del universo, no como ser la causa. Por lo tanto, la causa debe ser un ordenador con intelecto y voluntad anterior al universo, superior, que ordene el universo conforme a una orden racional, valga la redundancia. Y esa sería la quinta vía. Muy bien. Pues han quedado muy claras. Pero aún así, aunque nosotros las tenemos claras, parece ser que en el mundo de los ateos no está tan clara, ¿no? Entonces siempre suelen plantear algunas preguntas como, por ejemplo, pero es que Dios es un invento humano, ¿no? Como puede ser los pitufos, los Power Rangers, Pokémon, creación humana, de la mente humana, no por necesidad puramente, ¿no? ¿Cómo podríamos contestar a ese argumento? Bueno, hay diversas formas de contestarlo. Uno es mostrar, a partir de lo que yo en el debate contra Luis Arbaiza llamé argumento antropológico, que el solo hecho de que podamos construir la idea de Dios ya puede ser elemento para inferir la existencia de Dios. ¿Por qué? Si somos meramente materia y meramente producto de la naturaleza y no requerimos nada más que el mero mundo biológico para existir y todo se reduce al placer, dolor material y no hay ninguna dimensión trascendente,
¿qué necesidad hay de tal tipo de preguntas metafísicas como el sentido de la existencia o si existe un Dios o cosas de ese tipo? El solo hecho de que podamos plantear esa pregunta ya es algo que trasciende el mero plano natural y material. No creo que el materialismo sea una explicación coherente de cómo es que logramos hacernos esa pregunta. Entonces, el solo hecho de que podamos generar la idea de Dios ya es importante. Además, también las mentes más maravillosas del mundo, como puede ser Santo Tomás de Aquino, San Agustín, pensaban en Dios y en la existencia de Dios. O sea, no podemos comparar al creador de los pitufos con Santo Tomás de Aquino o San Agustín, ¿no? ¿Dónde vamos a poner esos pensadores tan maravillosos y tanto bien que han hecho, ¿no?, a la filosofía, a la teología y a la moral de la humanidad, ¿no? Claro, y eso es precisamente porque no podemos comparar a los pitufos con Dios, y esa es la diferencia subyacente detrás de estos pensamientos en el siguiente sentido. Yo nombré un conjunto de argumentos para mostrar la existencia de Dios. El concepto filosófico general de lo que se tiene de lo que es Dios, es decir, el ser subsistente, cumple con los requisitos que plantean cada uno de los 5 argumentos filosóficos que listé. Pero una vez que damos un concepto concreto de lo que es un pitufo, o un unicornio rosa volador, o el monstruo del espagueti volador, o cualquier tontería que se les ocurra a los ateos, puede sonar muy bueno para ridiculizar al creyente, pero no va a cumplir con los criterios filosóficos que sí cumple la definición de Dios como ser subsistente. Es decir, los pitufos, ni los pitufos, ni el monstruo del espagueti volador, ni lo que se quiera meter como el lugar de Dios, va a cubrir con responder a esas cuestiones planteadas por Tomás de Aquino, ni va a dar respuesta a esas cuestiones filosóficas que sí se responden coherentemente con Dios. Entonces, ponerlos al mismo nivel es una gran falacia ad ridiculum, simplemente ridiculizar la posición del otro sin abordarla seriamente. Eso. Y el tema del mal y el sufrimiento de los inocentes seguramente también te lo habrán planteado en algún diálogo, porque es clásico. ¿Qué consejo puedes dar? ¿Cómo lo abordarías? El primer consejo es saber separar el problema intelectual del mal del problema emocional del mal. Una cosa es que emocionalmente nos puede hacer chocante la experiencia de sufrimiento, pero el problema racional es si a partir de una experiencia de sufrimiento o a partir de ver el sufrimiento en el mundo se puede construir un argumento filosófico legítimo para refutar la existencia de Dios. Me he encontrado con que no se puede construir un argumento filosófico verdaderamente sólido. El principal problema del argumento del mal es que parte del supuesto de que Dios no puede tener razones morales suficientes para permitir el mal en el mundo o permitir el sufrimiento. Pero la verdad es que hay razones no solo morales, sino incluso metafísicas que llevan a que sea coherente que Dios pueda permitir cierta medida de mal moral y de sufrimiento en el mundo. Vamos a explicitarlo un poco, no lo puedo desarrollar porque sí es muy amplio el tema del argumento del mal, pero voy a listar algunas cosas. En primer lugar, a nivel metafísico, si Dios quiere crear seres que tengan la capacidad de amar, para que alguien tenga la capacidad de amar, tiene que tener la potencia de voluntad. Solo los seres con capacidad de decidir pueden amar. Si yo programo un robot para que me ame, eso no es amor. O sea, le puedo dar ciertas instrucciones, pero el amor tiene que ser un acto libre, requiere voluntad. Una piedra no ama. Pero el punto es que para que haya voluntad y haya libertad, se requiere la posibilidad de elegir amar, como también la posibilidad de elegir no amar. Y cuando la gente elige no amar y actúa conforme a esa elección primaria de no amar, se da todo lo que conocemos como mal moral. Robos, violaciones, envidias, etc. Todo puede entenderse en el fondo como una consecuencia de la decisión de partida de elegir no amar en ese momento, cuando el cristianismo propone justo lo contrario, o sea, amar siempre. Como decía San Agustín, ama y haz lo que quieres. De hecho, Juan dice que Dios es amor, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa de que Dios es amor, nosotros tenemos que intentar amar como Él nos amó. Pero ¿qué pasa? Que somos libres porque Él no nos obliga. Y en esa libertad es donde entra el mal. O sea, no es que Dios mande el mal, sino que lo causamos nosotros propiamente, porque no llegamos a esa perfección del amor. Claro, y ahí vamos al tema del sufrimiento de los inocentes, por ejemplo, que mencionabas. Imagínate que yo estoy caminando por la calle y viene alguien y quiere tirarme con un mazo en la cabeza, digamos, porque me tiene cólera por alguna razón X, ¿ok? Entonces tiene una voluntad mala y va a cometer un acto malo. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Que Dios automáticamente haga que el mazo con el que me va a golpear en la cabeza se convierta en una esponja en el momento en que lo va a hacer o paralice el libre albedrío de esta persona? Porque si le pedimos a Dios que elimine el mal absolutamente en ese nivel,
Si él convierte el mazo en esponja para que no me cause daño, o que yo estoy caminando tranquilo en la calle, no está solucionando el problema del mal, porque todavía subsiste el mal en la voluntad de la persona que ya decidió hacerme daño. Buscar otro objeto para hacerte Es daño. verdad, no se puede manejar. Exacto, podría buscar otro objeto y Dios tendría que convertir ese objeto en aire o cosas así, pero no soluciona la causa del mal que está en la voluntad. Entonces, ¿qué tendría que hacer Dios? Paralizar la voluntad de esa persona. Pero si Dios paraliza la voluntad, esa es una contradicción intrínseca. O sea, estás Porque no puede generando, amar. exacto, estás generando un ser libre, no libre. O sea, un ser libre que no tiene posibilidades de elegir. Entonces, si Dios va a ponerse a paralizar la voluntad, rompe la capacidad de voluntad misma y rompe la posibilidad de amar. Entonces, para que haya la posibilidad de amar, tiene que haber seres libres que puedan interactuar. Entonces, ese es un factor. Pero acepto también que hay un conjunto de sufrimientos que no necesariamente son causados por el libre albedrío de otra persona. Por ejemplo, si alguien le sucede un accidente no causado por otro que lo haya hecho intencionadamente, o un desastre natural, por ejemplo, también, o sea, que nadie lo planificó, es un sufrimiento. ¿Por qué Dios puede permitir estas cosas? En verdad sí puede tener razones para eso. Voy a listar brevemente tres, no me puedo explayar explicándolas. La primera es para dirigir a las criaturas a su fin último. A veces cuando vivimos muy cómodos, creemos que tenemos todo. Tenemos salud, dinero y amor, y entonces nos sentimos muy bien con nuestra vida y decimos, lo tenemos todo, pero muchas veces ese lo tenemos todo deja de lado a Dios. Entonces cuando tenemos una vida muy cómoda tendemos a olvidarnos de Dios. Pero Dios que busca el mayor bien para nosotros y sabiendo que el mayor bien es una comunión eterna con Él y no solo tener dinero o estar con tal o cual persona o tener tanto de salud en un momento, Dios puede quebrar esas condiciones de nuestra comodidad artificial para que nosotros nos volvamos a Él, lo cual es un bien mayor. Me parece algo racionalmente justificado desde una posición teísta. Y aquí el ateo no puede decir nada porque lo que está planteando es que se concilia a Dios con el sufrimiento y aquí se puede hacer. La segunda razón sería para el perfeccionamiento moral. Eso, o sea, muchas personas que tienen grandes cualidades morales han pasado por grandes experiencias de sufrimiento y es en medio de esas experiencias de sufrimiento que han perfeccionado sus cualidades morales. Dios usa también el sufrimiento para perfeccionar a sus criaturas y enseñarles cosas. Y en última instancia porque para que sean posibles ciertos valores morales como el perdón, la paciencia, la valentía o la misericordia, tiene que haber sufrimiento. Estos valores morales se dan en función de que haya sufrimiento. Si no hubiera absolutamente ningún sufrimiento, no podrían darse tales cosas. De hecho, dentro de la Iglesia tenemos la creencia de que el sufrimiento de una persona puede incluso ayudar a otras personas, ¿no? A acercarse más a Dios o a salvarla, por así decirlo. Entonces, Dios a veces usa el sufrimiento para eso, para salvar a otras personas. Sí, de hecho el cristianismo por eso se diferencia del budismo. Para el budismo el problema es el sufrimiento y ellos buscan eliminar el sufrimiento por medio de la anulación de la persona. Sí. Para el cristianismo el problema no es el sufrimiento, el problema es el pecado. Y eso es lo que se busca eliminar. Y el cristianismo incluso no solo no le teme al sufrimiento, sino que está dispuesto a santificarlo por Cristo mismo que murió en la cruz. San Pablo decía que él llevaba las marcas de los sufrimientos que le faltaban al Señor, ¿no? Esa es nuestra felicidad. Bueno, y otra pregunta, otros argumentos que puedan usar los ateos contra los creyentes y cómo podemos así rápidamente darles una respuesta. Sí, bueno, la verdad es que no veo argumentos filosóficos muy sofisticados. La mayoría de argumentos que se han intentado construir creo que pueden ser fácilmente refutados si uno maneja bien la lógica. De hecho, en mi libro sobre la existencia de Dios que voy a publicar el próximo año, trato 10 argumentos de este tipo y le dedico un capítulo entero al argumento del mal, de todo el sufrimiento y todo ese asunto, ¿no? Pero, o sea, de argumentos clásicos que veo que utilizan los ateos, varios son argumentos fuera de lugar. Por ejemplo, decir, no, es que a la religión causa guerras y mantiene al hombre en la ignorancia y hay curas violadores. Del pueblo, siempre dicen eso, sí, ¿no? Los de línea marxista. Idea marxista, Sí, o la Inquisición, o las cruzadas, etcétera, etcétera, ¿no? Subordinación también. Sí. El punto es que esa es una total falacia del accidente. La falacia del accidente consiste en centrarse en una cuestión no esencial que no afecta a la esencia de la cuestión y pretender que se está refutando la esencia de la cuestión. La existencia de Dios no tiene que ver con eso. O sea, no es que porque hay un cura violador, de eso depende la existencia o no existencia de Dios. O sea, no ese es el esquema. Entonces, listar un conjunto de males morales que se pueden haber producido por el lado creyente no creo que haga suficiente para mostrar que Dios existe o no existe. No tiene que ver con el tema. Porque además, en el lado no creyente también ha habido males morales.
Claro, el mal moral es algo general de la humanidad, ¿no? Pero precisamente a veces surge en el ateísmo esta tendencia de tender a achacar a los comparar. creyentes como que, o sea, si hay mal moral en el mundo es por causa de los creyentes. De hecho, uno de los ateos más famosos en el mundo, Richard Dawkins, tiene un famoso documental que se llama La raíz de todos los males. Y para él la raíz de todos los males es la religión. Es una visión absolutamente simplista. O sea, que pueda haber mal en personas religiosas por cuanto somos seres humanos todos, es posible. No son santos. Pero también hay que plantearnos la siguiente cuestión. Por ejemplo, cuando un sacerdote viola a un niño, ¿hay algún mandamiento dentro de la religión a la cual pertenece que dice, tendrás que violar niños? No. Entonces la pregunta correcta es si cuando esta persona hace eso, ¿está actuando conforme a su religión o en contra de su religión? Y a veces los ateos no entran a esas distinciones, simplemente plantean un prejuicio de los creyentes han dicho esto a lo largo de la historia, la religión es mala. Esos prejuicios también son En planteados por los por las protestantes. Y protestantes o de las sectas Eso dentro está del a cristianismo. la orden del día. también, Sí. ¿no? Ese es un argumento que se suele usar. O sea, la religión es personal o sociológicamente mala, por lo tanto Dios no existe. Nada que ver. Otro argumento que se usa es el de la carga de la prueba. Lo que dice el ateo es, yo no tengo que demostrar que Dios no existe, eres tú el que tienes que demostrar que Dios sí existe y si no puedes hacerlo, entonces Dios no existe. En primer lugar, es una falacia ad ignorantia. Incluso si el creyente no puede demostrar que Dios sí existe, eso no legitima al ateo de pensar que Dios no existe, por cuanto lo único que se puede inferir de ahí es que no sabemos si Dios existe o no. Les voy a poner un ejemplo para que se vea muy fácil. Imaginemos que tú en este instante me pides que te demuestre la existencia de extraterrestres. Y yo te trato de dar argumentos para demostrarte la existencia de extraterrestres, pero ninguno de mis argumentos son concluyentes. ¿Te permite eso inferir de modo absolutamente certero que no existe ningún tipo de extraterrestres en el universo? No. Tal vez no los existan, tal vez sí, tal vez no. Pero el que yo no lo pueda demostrar no es base suficiente para inferir que no existe ningún tipo de extraterrestres, ¿no? Entonces puede bien suceder lo mismo con Dios. O sea, el hecho de que un creyente particular no pueda ofrecer en el momento los suficientes argumentos para convencer a un ateo no implica necesariamente que eso afecte la existencia de Dios. Dios es independiente de la muy buena capacidad o falta de capacidad de tal o cual creyente particular para dar argumentos. Entonces, a veces la carga de la prueba, ese es su primer problema. O sea, si un creyente no puede probar la existencia de Dios, eso no implica que Dios no existe, simplemente implica que no sabemos o no tenemos argumentos racionales. Cosa que no es cierta porque ahí tenemos los argumentos de Aquino que los puedo defender a nivel filosófico o con quien sea. El segundo problema con ese tipo de carga de la prueba es que el ateo piensa que él no tiene la carga de la prueba. Pero el punto es que el ateo está haciendo una afirmación. El ateo afirma que Dios no existe. Una cosa es ser agnóstico, una cosa es decir, yo no sé si Dios existirá o no. Quien diga eso en principio no tiene carga de la prueba porque no está afirmando algo. Pero alguien que diga, Dios no existe, o sea, por más que esté formulado con el término no, es una afirmación, o sea, está planteando algo sobre la estructura de la realidad, entonces esa afirmación tiene que justificarla. Por ejemplo, si yo en este momento dijera, los extraterrestres no existen, ¿así? Creo que cualquier persona me pediría, oye, pero justifícalo al Has menos. dejado ¿no? los planetas. Claro, me dirían cosas así. Has tomado fotos. Exacto, uno Claro. no conoce todo el universo Es verdad. y no puede darse el lujo de afirmar simplemente los extraterrestres no existen si no conoce todo el universo. Claro. Igualmente, el ateo tal vez no ha buscado tan profundo a nivel espiritual o Para filosófico. decir directamente que Dios no existe. Exacto, así que ese es el segundo problema de ese tipo de argumentación de la carga de la prueba. Y el tercer y último problema es que a veces el ateo se pone extremadamente obstinado, o sea, dice, ya, yo creo en Dios, pero dame argumentos suficientes para creer en Él. Pero el punto es que el estándar que él tiene de argumentos suficientes es un estándar irracionalmente alto. O sea, no importa cuán buenos sean los argumentos filosóficos que tú le des, y no importa si él no los puede refutar bien, te va a salir con cualquier cosa, o en última instancia te dice, si no me muestras a Dios de una forma material y visible, o si no me haces un milagro ahora mismo, entonces no creo en eso y tus argumentos filosóficos son puras especulaciones. Y el punto es que eso ya es dejar de razonar, y a veces el ateo dice, pues ya, yo me someto a la evidencia, pero pone un estándar de evidencia irracionalmente alto. Muy alto. Sí. Un poco relacionado con esto último que dices, de dejar de razonar, ¿qué nivel de intelectualidad has visto tú dentro del mundo ateo? ¿Son todos eruditos? ¿Son todos catedráticos? ¿Son todos gente culta? ¿O también hay gente normalita? Los ateos son seres humanos, entonces como seres humanos están dentro del esquema de la diversidad humana. Por ejemplo, en el plano creyente hay creyentes muy intelectuales, muy notables en el ámbito de la ciencia o la filosofía, podría listar muchos nombres,
que creen en Dios y abordan la cuestión de Dios como algo verdaderamente serio, al mismo tiempo que hay creyentes que creen por razones puramente superficiales y que cuando uno le pide una justificación de su fe, le dan solo argumentos burdos o ninguna clase de argumento. Entonces, hay desde los creyentes intelectuales hasta los que no tienen mayor formación. Igualmente en el lado ateo, o sea, hay ateos filosóficamente o intelectualmente sofisticados y ateos que simplemente vienen con una especie de berrinche a molestar y que no tienen realmente un trasfondo argumental fuerte. Ahora, lo interesante de señalar aquí es que se ha vendido el prejuicio de que uno por ser ateo es más inteligente que el creyente, o que los más inteligentes tienen que ser ateos. Eso no es cierto. Podría estar muchos casos de personas sumamente intelectuales, sumamente inteligentes, que son creyentes, y también casos de ateos que se comportan estúpidamente o razonan de modos burdos o irracionales. Basta rondar por los foros de Facebook o de YouTube para evidenciar esto. Pero una forma de verlo es verificando cuáles son los ateos más populares en el mundo. De entre los que yo considero ateos intelectualmente respetables, pese a que discrepo de ellos, estarían el filósofo australiano Graham Oppy y también el fundador del sitio internet Infidels, que se llama Jeffrey J. Lowder. Me parece ateos que sí hacen un abordaje serio y dan buenos argumentos, que sí permiten una interacción seria, pero siendo ateos tan buenos en el grado intelectual no son mayormente conocidos ni son los más populares. Los más populares son ateos como Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett, que bueno, Daniel Dennett tiene cierto nivel intelectual, aunque tampoco es tan alto comparado con otros ateos más importantes, y Christopher Hitchens. Se trata de ateos que escriben diatribas amargas contra la religión, y venden miles de copias de sus libros, y eso es evidencia de algo, de que en realidad el consumo de intelectualidad atea se da por parte de personajes que no tienen gran nivel intelectual. Yo me he leído el libro El espejismo de Dios de Richard Dawkins y me he sorprendido del poquísimo nivel filosófico e intelectual que tiene. Y lo digo sinceramente, o sea, yo si leo un libro de un ateo que está bien argumentado, por más que yo discrepe y crea que pueda refutar los argumentos, digo, esto está bien argumentado. Pero el libro de Dawkins no tiene mayor nivel intelectual, no comprende ni siquiera los argumentos que está refutando. Entonces el hecho de que gran parte de ateos tenga a estos como referentes es muestra de que no hay tanta sofisticación intelectual dentro del discurso ateo como se pretende. Y ya hablamos en una de las preguntas anteriores sobre cómo varias de las críticas que continuamente daban los ateos en realidad intelectualmente no eran muy sólidas o no tenían que ver con el tema. Bueno, y ya para terminar, algunos consejos que puedas dar a aquellos que se quieran iniciar en el diálogo con los ateos, los nuevos apologistas, la nueva generación esta que está viniendo. ¿Qué consejos puedes dar? Si puedes recomendar algún libro o algo que leer. Bueno, lo primero es examinar en los distintos casos particulares si es provechoso entrar a un debate. O sea, si uno es apologista desde una visión cristiana, sobre todo, o sea, lo que busca es el bien de la otra persona. Entonces, uno debe entrar a un debate o diálogo con un ateo si es que se va a sacar un provecho. Y esto implica que se vea una apertura de la otra persona a cambiar de posición. Entonces, lo que yo recomendaría en primer lugar sería que si alguien va a entrar a un debate con un ateo, le pregunte al ateo: oye, ¿tú estarías dispuesto a cambiar de postura si te mostrara suficientes argumentos razonables de que Dios existe y pudiera responder las principales objeciones que tú me pongas de modo razonable? Si el ateo dice no, que la religión es necesariamente irracional y que la creencia en Dios es necesariamente irracional y que no hay posibilidad de que sea razonable, ya no tiene sentido dialogar con esa persona. Es como darle pastillas a un muerto, o sea, de nada sirve. Entonces eso, o sea, la primera recomendación: no pierdan su tiempo debatiendo con ateos que no están abiertos a discutir el tema. Es el punto 1. Punto 2. Si uno se encuentra con un ateo que sí está abierto a dialogar sobre el tema y a razonar sobre la cuestión, entonces lo que yo recomiendo al creyente es buena preparación filosófica y científica. El proponerle puramente argumentos emocionales al ateo o hablarle simplemente de la experiencia personal que uno ha tenido, pero no darle ningún argumento más que esa mera experiencia personal, hace que el ateo tenga una visión un tanto sesgada de cómo es la perspectiva de un creyente. Va a tender a pensar que el ser creyente se reduce a algo injustificado e irracional. Entonces, es sentimentalista. Exacto, algo sentimentalista. Entonces,
Por supuesto que los sentimientos y la dimensión existencial tienen que estar presentes, pero en este caso para un abordaje con un ateo lo que hay que resaltar en primera instancia son los argumentos racionales desde la filosofía y la ciencia. Yo recomiendo sobre todo los argumentos de Santo Tomás de Aquino, pero estudiados a profundidad, se encuentran en la Suma Teológica. Hay muchas páginas de internet que plantean los argumentos de Aquino, pero de modo muy resumido, simplista, en especial páginas ateas que los plantean mal para refutarlos. Y yo digo, no, hay que estudiarlo más a fondo, hay que leer las cuestiones que siguen de la Suma Teológica, entender bien la filosofía y metafísica de Santo Tomás de Aquino en general y el contexto aristotélico de su filosofía. Y una vez que se entiende eso, uno ya puede hacer una defensa muy sólida. Y gran parte de las objeciones que hacen los ateos no son propiamente objeciones contra los argumentos, sino objeciones contra un malentendido del argumento. Entonces, cuando uno se da el trabajo de entender bien el propio argumento, tiene más capacidad de defenderlo. Otra cosa que recomiendo a los creyentes que se quieran entrenar en esto de la apologética con ateos es leer las propias objeciones de ateo e interactuar con objeciones ateas, ¿no? Claro que para esto se necesita una formación sólida para no confundirse, pero por supuesto si uno quiere hacer buena apologética tiene que leer el otro lado del asunto, ¿no? En cuanto a más o menos qué pasos, metodología o más detalles de argumentos para abordar esto, es muy amplio explicarlo, pero el próximo año yo voy a estar publicando un tratado sobre la existencia de Dios porque el libro que se publicó con la editorial Misión 2000 de Martín Zavala fue un libro sobre el debate que sostuve en San Marcos sobre la existencia de Dios. En cambio, este libro que voy a publicar el próximo año es un tratado que yo he escrito de demostración de la existencia de Dios. En la primera parte, que son 3 capítulos, se abordan los presupuestos necesarios para abordar el tema. En la segunda parte se desarrollan los argumentos para demostrar la existencia de Dios. Yo aplico las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, pero les doy una actualización científica y filosófica e interactúo con objeciones de ateos como Richard Dawkins, Stephen Hawking, el mismo Graham Oppy, Jeffrey J. Loder, Hume, etc. O sea, varios pensadores ateos antiteístas que he nombrado. Y finalmente la tercera parte, una respuesta a los principales argumentos ateos para refutar la existencia de Dios, que existen algunos. Y en esa parte le dedico un capítulo entero al argumento del mal, o sea, esto porque Dios permite el mal, porque hay sufrimiento, si es que existe, cómo se concilia, ¿no? Todo lo llevo a un buen nivel de profundidad filosófico y científica, pero siempre explicado con un lenguaje sencillo para que cualquier persona con cierta cultura interesada en el tema pueda acceder a eso. Y básicamente esas son mis recomendaciones y por último, recomendar el entrenamiento en lógica, o sea, que los que van a defender argumentos estén muy entrenados en saber, por ejemplo, identificar las falacias, es decir, los errores lógicos que comete la parte contraria. En mi libro va a venir una lista de 50 falacias argumentativas explicadas. Y otra cosa importante es también cuidarnos de nosotros mismos, no caer en esas falacias, ver de construir bien nuestros propios argumentos. Creo que si una persona sigue esto, puede meter en varios problemas a los ateos. Pues muy bien, Dante, muchas gracias por tu exposición, que está muy interesante. Ha sido, sí, muy interesante para nosotros, es verdad, estamos conociendo otro campo en la apologética, ¿no? Y bueno, hermanos, solo decirles que espero que les haya parecido esto muy interesante también para ustedes, ¿no? Les haya gustado y puedan sacar provecho de todas las cosas que aquí nos ha dicho nuestro invitado. Y nos vemos en un próximo video en Convertidos Católicos. Dios les bendiga.